Gracias a todos por venir. Antes de nada, ponemos aquí, ¿no? ¿El brillo tenemos? Tiene que haber, ¿no? Digo yo. Pero puedes hablar. Mientras tanto, gracias a todos por venir y antes de comenzar con un poco la presentación de los invitados y del libro, me gustaría haceros una pregunta a vosotros. ¿Quién de vosotros no se ha leído todavía el libro? Lo digo para saber... Ah, vale, vamos bien. Vamos bien, entonces podemos hablar de... Es para poder contar lo mismo. Claro. Porque, bueno, luego lo comentaremos, pero creo que este es uno de los libros de Mauro que más ha salido en los medios. Y de Quique me imagino que también. Bueno, os voy a presentar. En primer lugar, a la izquierda tenéis a Mauro Entrialgo, conocido principalmente por ser historietista. ¿Cuántos años llevas haciendo historietas? 35. 35, que se dice pronto. Y no solo eso, hace teatro, hace ilustración, ha hecho trabajos para prensa, en fin, un todoterreno, como dicen algunos, un Miguel Ángel de la época. Y bueno, y últimamente también hablaremos de él. Una cosa que a mí siempre me ha gustado de Mauro es que siempre ha sido un poco precursor del tema de las nuevas tecnologías. Y a Quique, que le conocía menos, y por eso me he traído la chuleta. Bueno, Quique también es divulgador sobre todo, ¿no? Podríamos decir, trabajas en el... Bueno, tienes una sección en el periódico, en Bilbao 24 horas, ¿no? Colaboras en la revista Z, que es una revista de cómics gratuita, y también haces cómics, aparte de todo esto, ¿no? Eres autor. O sea, también un poquito un autor todoterreno, ¿no? Sí, no soy de que los lean, pero hacerlo los hago. La intención es lo que cuenta. Sí. Y bueno, pues también estás especializado un poquito en entrevistas largas, sobre todo, ¿no? Sí, Es me un gusta, poco lo que más... Lo comentaba antes porque está aquí Óscar Palmer y para mí siempre ha sido un referente, o El hijo de Urich, que es una revista que hacía... Vosotros sois muy jóvenes, pero hace unos 20 años, una cosa así. Era... ¿No? 15, 20. No sé, más. Estaba muy bien, ¿no? Os lo recomiendo por tu colección y demás, lo conseguiréis los más jóvenes. Entonces, y yo soy Ricardo Mena, que bueno, estoy aquí un poco pues por colegueo sobre todo. He hecho prácticamente de todo en la industria del cómic, menos dibujar, pero en lo que es la industria he sido desde distribuidor, librero, editor, divulgador entre comillas, y creo que lo único que no he hecho es dibujar, y algún guión muy malo, un poco... que no se leen, pero están ahí. Nos parecemos, yo he hecho también de todo, menos en el cómic, menos dinero. Pues yo también he perdido mucho, pero por eso lo tuve que dejar. Estoy retirado y últimamente tengo un blog de cómics. Entonces, pero una de las razones también es que también he colaborado bastante con Mauro. Bueno, bastante, no sé si bastante, pero bueno. He hecho con él camisetas, he publicado el peor libro que le hayan editado probablemente en su vida, a nivel, me refiero técnico, que era el Solución TVOs, que está deseando poder volver a publicarlo. Y una cosita rara por ahí que se llama 16 historias extrascendentes. Una cosita muy rara. Y el corto de los caramelos Pez. Hostia, y el corto de los caramelos Pez, se me había olvidado por completo también. En fin, y entonces mi primera pregunta es, para Mauro, si tú y yo hemos hecho tantas colaboraciones juntos, ¿cómo es que no salgo en tu libro? Esto me lo está diciendo mucha gente. Joder, yo te adelantes a la siguiente pregunta. Yo no salgo. ¿No sales? No, mira, pues, es lo primero que hice, miré el libro, no me lo leí, miré a ver si salía o no salía. Bueno, hay que decir que tuvo el detallazo Mauro de hacer índice nomástico para que la gente que no salga no se vea obligada. Para que la gente, pues Ricardo dice... No salgo, no me lo compro. No salgo, no me lo compro. Cuando le vea ya se lo repulsaré. Sí, pero me he esperado hasta ahora, A ver, el sistema de hacer este libro es que Quique me ha ido preguntando cosas y yo le he ido respondiendo, y entonces en ocasión pues sale quien venía a cuento de la pregunta que me había hecho Quique. No se trata de hacer un listado de a ver a quién invito en mi boda, a este no, que me cae mal, a este no lo menciono, a este sí, a este no. O sea que los que salen un poco por azar, ¿no? Vale, no hubo veto, no hubo veto. No hubo, ¿estás seguro? Pero no sales ni en los que... ni de haber hecho alguna foto, ni nada. No, me siento mal, no sé, en serio, es un malestar Pero real. estuviste muy presente. Constantemente lo decía Mauro.
Joder, debería mencionar a Ricardo, pero no... No veo cómo. Me ha gustado la primera pregunta, ¿por qué no sale? Claro, estaba trabajada un poquito, Bueno, entonces te has adelantado un poco a la siguiente ¿Y pregunta. fotos tampoco sales? Que no, macho. Que ni un párrafo. Se te ha olvidado una cosa, que es que luego sí que me dibujaste en el panfletillo este que hiciste después, ahí sí que salía. Eso era como un premio de consolación. ¿Qué panfletillo? Esto que regalabais 200 ejemplares de dibujo... Ah, vale. Es Es cierto, los primeros 100 que se vendían regalaban un fanzine que ya se ha agotado, ¿no? Creo que sí, pregúntale al editor. Uno queda por aquí. Y ahí había un retrato tuyo a página entera, hombre. Claro, para compensar. Bueno, ya un poco pasando la tontería. La siguiente pregunta que te has adelantado un poco es si se te había quejado más gente que considerabas que consideraban, porque claro, al final nos consideramos que tenemos que salir, ¿no? Alguno que otro. Vale, bueno, empecemos un poquillo, porque parece que tenemos mucha gente que no ha leído el libro, entonces vamos a empezar por el principio. ¿Por qué ese título? Que creo que es una pregunta que no os ha hecho nadie. Sí. Y siempre la respuesta es, ¿lo destripamos o no? Yo creo que esta vez que lo responda Ata, porque creo que es la pregunta que más hemos respondido a lo largo de todos estos meses. Hay que destriparlo, claro que sí, ¿no? Pues destripa. Destripa, adelante. Pues nada, nos planteábamos con el título del libro poner algo que tuviera el suficiente nivel de desconcierto como para que generara algún tipo de curiosidad, porque vida y obra de Mauro entre algo entrevistado tal, era como una cosa horrorosa. Entonces nos hablamos de lo que más me gusta rascarme los sobacos, de Bukowski, que era pues eso, que al final es una frase sacada de contexto de su libro de entrevistas que le da sentido a la cosa. Y el con los codos pegados al torso es un trozo de una anécdota que cuenta Mauro en el libro, que si quieres la cuentas tú, que eres el Bueno, además tú en realidad, Ata fue el que seleccionó, como editor, el que seleccionó los trozos que daban para un título, pero algunos los seleccionabas tú porque te sonaban a chistes. Me acuerdo uno, por ejemplo, que hay un momento del libro que digo, que me preguntas sobre qué colores uso, digo que suelo experimentar con paletas, ya te dice experimentando con paletas. Es que es también una buena portada, ¿no? Unas tías ahí con una boina y... No, pero... Tú vas al chiste, joder. Yo hubiera votado por ese. Sí, entre todos los que me propuso, al final salió este que sí que definía, que no solo es un extracto de algo que diga en el libro, sino que define el propio libro. La anécdota, que la voy a contar ya que hay tantos que no lo habéis leído, es que Quique me preguntaba un poco, no me acuerdo cómo es la pregunta, pero Sobre los domingos, ¿no? Sí. Sobre los domingos, que es el único libro que tengo autobiográfico y que cuento algo un poco personal y emocional. Entonces yo le decía que los vascos, y yo en concreto, tiendo a... me resulta difícil comunicar cosas emocionales. Entonces le conté una anécdota que Rupert Ordórica me dijo que... El cantautor vasco, que los... jugadores de fútbol toda la vida celebraban los goles así, pero los vascos no. Esto es demasiado extrovertido. Entonces, para eso los del Athletic de Bilbao los celebraban así. Con los codos pegados al torso. Esto es lo máximo que te puedes emocionar por algo. Es lo que Ata cuenta en la portada. Y que sí que define un poco el libro, porque en el libro, cuando dicen, estás contando tu vida, decía mi madre, bueno, estoy contando mi vida profesional. Claro, ¿no? claro. Y ahí entra el segundo gran tema. ¿Qué hacen futbolistas en un libro de historieta? Que es lo que se preguntaba la mitad de los dibujantes de cómic, y todo el mundo sabe que ni les gusta el fútbol ni conducen. Entonces, era una cosa Vamos a sacar otro quicio. Claro, si vamos a hablar de fútbol, pero era una estrategia, también nos cuenta... ¿Y son del Alavés o no? Sí. Una cosa de enconada también, Pues, pues, es que yo dije del Alavés y uno en Twitter me dijo, no, son de no sé qué, y ya no me atreví a discutir ahí. Porque... No vale la pena, uno que habla de fútbol no vale la pena. Yo creía que era Alavés porque como soy de Vitoria y tal, pero... Me he tenido yo que con ese título el SEO no lo estés trabajando mucho, ¿eh? ¿Por qué? Con los codos pegados al torso. Pero tú pones en Google con los codos pegados al torso y solo sale este. Y nos han jodido, estoy seguro. Bueno, lo miré y también salen ejercicios gimnásticos. Sí. Lo miras todos los días. Ya no. Cuando hacía la prensa, digo, voy a ver si hemos salido.
Y dices, es una cosa muy fea. Pero digo, vamos a ver si salimos. Pues no. Bueno, No, hombre, y hay que decir que el primer mes solo salían ejercicios gimnásticos. Ay, Luego no, ya empezaron a salir. O sea, que cosas del libro. Bueno, vamos un poco a lo que es el germen del libro, que por lo que yo sé no tenía intención de ser un libro, ¿no? Entonces, bueno, si contar un poco cómo surgió este libro. Pues surgió en una fiesta de Garabato, son fiestas que se organizaban en el Salón del Cómic de Guecho, y yo hacía tiempo que estaba haciendo entrevistas para web, como decías, largas, entrevistas con scroll, ¿no? Entonces siempre decía, pues a ver, ¿cuándo hacemos un libro y tal? Y bueno, nunca surgía la ocasión y tampoco los recuperatorios tenían mucho sentido. Pero el caso es que en esa fiesta coincidimos Mauro y yo, y de estas conversaciones de ascensor, pues, ¿qué dices tú? ¿De qué hablamos? Pues te tengo que hacer una entrevista un día y tal. Sí, lo que pasa es que me engañaste un poco, bueno, sí, yo tampoco, porque me dijo, ¿hacemos una entrevista? Y yo, pues sí, me llamas y me mandas un mail y tal y la hacemos. Luego me la hizo y dijo, me han quedado, bueno, esto muy resumido porque fue mucho más largo. Me han quedado algunas preguntas en el tintero, ¿te hago más? Bueno, vale, es que ahora no me cabe en la revista en lo que le iba a sacar. Lo pongo en la web, joder, es que, pero entonces para la web unas cuantas más, ¿no? Pero es que en la web es un rollo porque nadie lo lee, es verdad. Pero espera, de paso te voy a hacer unas pocas más. Lo que pasa es que era una pena, porque... Y ahí dijimos, pues un fanzine, y que Ata suele hacer en todos sus libros cosas que regala con los libros, dice, pues si haces algo con él que lo regale, y eso ya se fue inflando. Ata vio la posibilidad de hacer un libro, ya me dijo que añadiera material gráfico, entonces ya añadisteis vosotros testimonios de colegas. Sí, ahí fue cambiando un poquito. Bueno, hay que decir que no lo habíamos contado, yo creo que nunca, pero hubo dos opciones. Una, claro, la cosa estaba creciendo, estábamos pensando hacer fanzines, incluso le planteé crowdfunding y demás, buscar opciones de sacarlo adelante porque es una pena. Pero ya crowdfunding me daba una vergüenza de como, oye, dame dinero para que te hable yo de mis movidas, ¿no? Tengo 40 días para conseguirlo, y si no lo consigo por las venas, insistiré. Porque normalmente los crowdfunding son, si me das dinero dejo de darte la brasa, y esto es al revés, si me das dinero te doy más. ¿Hay más recompensas? El caso es que al final nos planteamos dos opciones, decía, lo que decía Mauro era, por una parte, tantear a Ata, y yo, como comentabas antes, yo colaboro en la revista Zona sí, Cómic. Es verdad. Zona Cómic también estaban dispuestos a editarlo, pero es un extra, ¿no? Sí, bueno, lo que le comentaba a Coldo es empezar una línea tipo U, o sea, que fuese un punto de partida para seguir haciendo entrevistas largas a autores y tal. Lo que pasa es que cuando ya se metió Ata, pues al final, viendo un poco, bueno, lo primero vuestra relación y también cómo cuidan los productos, el trato que les da y tal, y de hecho fue un acierto porque luego en vez de acabar lo que teníamos después, porque una cosa que me dijo Mauro es no lo enseñamos hasta que lo terminemos. Entonces dices, bueno, pues ya está, hemos tardado X meses, incluso años, pues ya lo tenemos. El caso es que cuando Ata se metió, dijo, bah, se metió en harina también, lo hizo suyo y también hizo que creciese de un modo pues, impresionante. Con las fotos y demás, primero, que esa parte yo no conocí mucho, de que vosotros os pusisteis a revolver en tu álbum familiar. Bueno, y luego, igual lo de la portada, que hay problema porque dices, si hago yo un dibujo parece que engañas al comprador porque va a parecer que es un libro de historietas míos, si sale mi cara ya salgo 30 veces dentro, me da mucha vergüenza, ¿qué hacíamos? Y entonces pues se la curró Ata con lo de los futbolistas. Vale, os habéis adelantado un poco a la siguiente pregunta, que era, bueno, os habéis adelantado mucho, que os estáis jodiendo. O sea, pensaba que por qué habíais elegido a Outsider en concreto, o sea, lo habéis explicado un poquillo, pero tú tenías claro desde el primer momento que era una de las opciones. No, porque es que al principio yo es que ni siquiera sabía que era un libro, es que hay gente que me dice, pero ¿por qué le dijiste aquí que sí hacer un libro y a mí no? Y digo, es que no me dijo que hiciéramos un libro. O sea, me dijo una entrevista, luego me dijo otras preguntas más. Puedo contar, si alguien me dice, ¿quieres que te escriba mails durante 2 años? Y te llamen por teléfono y luego nos reunimos y luego... Pero que ni de coña. ¿Fue todo por mail o tuvisteis alguna parte que fuera
face to face, como se dice hoy en día. No, porque él está en el proceso, no, realmente cuando hemos estado juntos es luego con una presentación. Bueno, pero porque nos hemos hablado muchas veces para decidir órdenes, cosas. Porque había cosas que no tenía claras. A ver, lo que es muy bueno de Mauro es que es su trabajo está muy organizado. Y además se ha preocupado siempre en el trabajo de ordenarlo, mostrarlo, de modo que da todas las pistas para que un lector atento pueda seguir cuál ha sido su camino desde el principio. Tú entras en su web y tienes ahí una guía estupenda. Luego hay otro libro que es esencial, que es Dibujosaurio, que realmente... Lo que ha puesto este cara de que le había Aunque se centraba más en la parte de ilustración, que a mí me parece un libro acojonante. No sé cómo funcionaría, pero me parece de la hostia, vamos. No, la pregunta era que si elegisteis un poco a Ata o fue surgiendo un poco opciones, al final Ata es la que... Bueno, cuando teníamos la idea del fanzine, es cuando pensamos en Ata por los fanzines que regala Ata con cada uno de sus productos. Cada uno de sus libros, a los 100 primeros compradores o lo que sea, siempre regala algo. Entonces se nos ocurrió algo así. Yo de todas formas, cuando se plantearon las dos opciones, entre Ata y Koldo, yo pensé, pues me gustaría ver lo que puede hacer Ata con esto. Porque es muy creativo, o sea, quiero decir, sus libros, joder, antes del libro hemos coincidido mucho pues bueno, me hacen entrevistas, reseñas y demás, y ves lo que hace con Puchalski, lo que hace con esto, con Benjamín Marra. Y además en el momento que se nos ocurrió ofrecérselo a él es que Ata solo estaba sacando historietas. Lo que pasa que dio la casualidad que nosotros no sabíamos que estaban sacando lo de la División Sesuda, donde han hecho otro libro de Eduardo Bravo y el de Mireia y... Eso es 9... Y entonces como que le encajaban 9 chismes, ¿cómo hemos dicho? 9 chismes. Yo creo que sí Y le encajaban en la colección y entonces nos pareció de puta madre, pero no habíamos pensado entre otras cosas porque Outsider en principio no era un editor de libros de texto. Y Villaguanda, que si tenéis ocasión también es impresionante el libro. No porque esté delante, pero también esté muy cerca. A un alcance de borrazo incluso. Lo que decís de la labor de Ata como editor me parece interesante porque hace poco lo estuve hablando un poco con él y es que sería entrar en otro tema, ¿no? Pero en España ha habido editores y editores, ¿no? Y yo creo que Ata sí se mete mucho dentro, es decir, si está la posibilidad de que tú llegues a un editor, le des un producto terminado y diga, me parece bien, públicalo, pero lo que Ata hace, que yo creo que al final muy bien es, lo hace suyo. Sí, es decir, cogió lo que vosotros le daríais, que sería un material en bruto, unos textos, y entonces Ata coge y le mete su... También depende, a mí el editor del Malsón Metiche, en algún momento, o sea, cuando yo por ejemplo hago algo que lo tengo súper pensado, y me viene el editor y me lo quiere retocar, me mosquea. Pero sí que es verdad que para un producto así yo era al contrario, no quería meterme ahí porque yo no quería decir Kike, méteme mi cara aquí. Y aquí no, yo digo, cuanto más cuanto más leve mejor, ¿no? Entonces me parecía ideal. Y también hay autores que necesitan un editor porque dicen, no, ahí está mi página, haz lo que quieras, y hay otros que necesitan menos, ¿no? Pero sí que hay que decir que Ata le dio, claro, yo realmente hago entrevistas, somos vascos, los dos serias sesudas de un coñazo, vamos. Entonces, claro, él decía, es que le falta piel, le falta un poco de humanidad. No, porque tampoco es buscar el chiste por el chiste, pero le faltaba algo que se lo supo dar, como decía antes, con las fotos o con las colaboraciones, y estuvo insistiendo él. Yo le dije, bueno, pues ponemos colaboraciones, que me gustó mucho en un libro, que la gente hable. Y dijo, vale. Y empecé con Astiberri, Javi, no está, ¿no? Javi de Astiberri, qué buen autor, qué buena película. Y dice, bueno, pero es que esto va a ser un coñazo y tal. Sí, claro, Ata dijo que vas a preguntar a Javi, a 4 del cómic, pregúntale a su madre. Sí, eso fue tremendo. Sale mi madre. Su madre llamó directamente a mi madre y luego cuando se le enseñó a mi madre dijo, yo he dicho esto. Es verdad que me dijo, y me llamó un día, es verdad, pero me dijo que escribiera algo y luego no lo escribí, no mamá, te grabo la conversación. Vale, os habéis vuelto a adelantar otra pregunta, que es esos testimonios que aparecen en el libro, ¿en qué os basasteis un poco? ¿A quién seleccionasteis y cuál fue el criterio? Yo no hice nada. Sí, ahí, bueno, como decía, hemos ido un poquito por compartimentos. La primera parte de la entrevista en bruto la hicimos él y yo, la parte de las fotos la hicieron ellos dos y luego la parte de las colaboraciones la hicimos nosotros dos.
Entonces él estuvo buscando un poco gente representativa de distintos momentos, porque se conocen desde siempre, desde los 16 años. ¿No? Y también muchas veces en base al texto. O sea, decía, aquí mencionáis aquí a fulanito, pues vamos a preguntarle. No mencionáis a Ricardo Mena nunca, pues no le preguntéis. Que conste que yo no pensaba seguir con el chiste recurrente. No, pero ahí en las conversaciones se metió mucho y ya te digo, me metió mucha caña. Métele, es que me va a mandar a la mierda. No, tú dale. Y hay alguno que estuvo un poco a punto de mandar. También intentaban hacer un poco, yo creo, el por favor mátame, ¿sabes? La historia del coral, que a ver si había... Si yo decía una cosa y otro decía otra, y alguna he encontrado. Creo que Molina encontró una que yo decía que aprendí a leer a los 3 años y me Madrid a los 4. Y decía, te he pillado. Pero hay poca diferencia. Muchas revisiones, muchas. ¿La estructura la teníais definida? ¿O fue la estructura, me refiero, del libro? Es decir, tú tenías definido al principio, cuando hiciste la entrevista, que fue creciendo, ¿no? Es decir, eso fue como un monstruo, ¿no? ¿O luego al final varió con respecto a lo que ha salido en el libro? Hombre, en principio la idea, por lo general de las entrevistas, es la cronología, que es un poco, pues te da una estructura, te da un esquema que hace desde el principio hasta el final, es un esquema muy fácil de seguir, vamos, vas paso a paso. Lo que pasa es que también es cierto que a medida que íbamos hablando, pues lo que decías antes, Mauro tiene muchas direcciones y era una pena no tocarlas. Tampoco queríamos que fuese un libro específico para lectores de cómic, porque al final, lo he dicho muchas veces, Mauro, al final es un referente de la cultura pop de nuestra época, no es un dibujante de cómic. Entonces yo creo que, quiero decir, que ha tocado todos los palos, ha estado relacionada con una película, no, porque digo, yo diré, ha hecho, y él dirá, bueno, tampoco sé. Entonces yo esta realidad. En esa película yo salía, por No, entonces creo que es bonito que... Monedero y tú sabéis. Y Miguel Ángel Muñoz. También. Sí, sale. Luego, si terminamos de hablar del libro, podemos hablar de anécdotas un poco de este tipo. Que si tenemos tiempo, y Piluca y tal, y Pascual. Ah, por cierto, hay una cosa curiosa que hicimos en el blog ese que os decía que mantengo de vez en cuando, que es que tratamos de hacer una cosa a la inversa, y es que, como el libro era de Quique entrevistando a Mauro, pues hicimos lo contrario, y es Mauro entrevistando a Quique. Que bueno, resulta curioso y lo podéis ver porque es otro punto de vista sobre la historia. Vamos a ver, el título ya lo hemos tratado, te has dejado gente fuera también, está Clarinete... Tú no disimules que estás mirando aquí. Joder, con la memoria que tengo yo, además es esto. ¿Os conocíais antes de haber empezado a escribir el libro? ¿Cuándo os conocisteis? Porque sé que eso fue en una fiesta o alguna historia de esta, bebiendo vermú, ¿o cómo es esto? Personalmente creo que aquel día, ¿no? Sí. Pero sí que habíamos tenido algún contacto. Sí, bueno, algún tipo de relación más así, vamos, porque pero tampoco no habíamos coincidido espacio-temporalmente. Hasta la fiesta, el garabato de la que hablas, realmente no. Yo soy de Bilbao, él de Madrid, nuestro amor era el... ¿Tú eras fan de Mauro? Hombre, de toda la vida, pero es que ¿quién no? Al final, realmente, tú ponte en situación, Euskadi, 90, fanzines, o sea, era Mauro, todo era Mauro. Todos los fanzines de los 90 de vascos han fusilado el temeo de un modo inmisericordia. ¿Es así? ¿Es así? ¿Puede ser o no? Una cosilla ahora que dices lo de Lu. ¿Llegó a ver en el U entrevista larga a Mauro? Sí, hombre. Sí. Pues, ahí sí, no la fusilé. Te iba a decir que si lo tomaste como referencia... Igual ahí sí que dije algo y luego aquí he dicho lo contrario, ¿no? Podría compararlo, ¿no? Bueno, es que ¿Tú te la leíste para hacerme? Sí, pero antes, luego ya en el momento de revisiones de otra revisión, digo, hostia. Y ya, bueno, ese fue muy grande porque revisión, y de repente dices, tengo una idea, dos palabras, índice onomástico. Miré en Google y digo, ¿qué cojones es eso? Pues lo hago. Y digo, esto, hostia. Pero eso es muy de Mauro y eso es muy de... Sí. De tenerlo todo organizado. La verdad que... Esta es una pregunta un poco para Mauro, o sea, bueno, para Mauro no, pero en general. Yo creo que tú eres el autor de cómic que además de sus cómics tiene más explicada su obra. Es decir, hablábamos antes del dibujosaurio, que bueno, ahora si quieres lo explicas para el que no lo conozca, y luego tienes esto, es decir, el que no te conozca o el que no te conozca tus obras, o sea, te encargas, eres
tienes esa capacidad de decir, bueno, todo lo que voy haciendo lo voy guardando ahí en ese cajoncito y sé que lo voy a reutilizar. Un poco. ¿Ha quedado clara la pregunta? No, parece Pues no había pregunta. Parece una afirmación. Sí, Bueno, tiene interrogante. Que las cosas que haces... posiblemente sea una patología psicológica, pero la verdad es que me siento más a gusto teniendo las cosas ordenaditas, un poco TOC, pero sin llegar a... Sí, me gusta tenerlo ordenado y controlado, ¿no? Pero lo haces... Perdón. Además hay dos cosas distintas ahí. Hay una que es tener catalogada tu propia obra y las cosas que has hecho en general, y luego hay otra cosa que proviene de... Zappa lo decía bien, que es cualquier cosa en cualquier momento sin ninguna razón aparente, que es que hay gente que ha hecho unos dibujos de chaval y luego ahora está haciendo otra cosa y olvida estos dibujos. Y a mí me gusta este rollo de Zappa, que de repente cogía unos solos de 1968 y los metía encima de una canción de 1986 y le añadía una composición que había hecho para una banda sonora de jazz, la convertía en surf y estaba todo mezclado. Porque al fin y al cabo, saquearte a ti mismo se puede, joder, porque tú puedes sacar a las ideas de tu yo del pasado, pues sacarlas todo el rato. Y eso también lo hago mucho. Redactar o versionearme o tal. Iba a comentar, Juanjo, rápido alguna cosita. Yo quería recomendar a todo el mundo que compre el dibujo, bueno, que compre dibujos audio, sí, pero justo antes de ir a casa, no lo compréis por la mañana y como el día que hay, porque acabáis con una alusación de hombre. Pero es un libro utilísimo, pero utilísimo para planchar, para acuarelas que no te han quedado bien, todo esto, pero aparte de eso, es que podéis saber todos los gañanes y todos los canallas que había en los 80 y los 90, porque Maura dice, este tipo me encargó la ilustración y no me volvió los originales y no me pagó. Y se llama tal y vive en tal sitio. Entonces, baja la basura esta hora. Todos los pufos tuyos están en ese libro, así que si alguien os encargó un trabajo alguna vez, mirad en el dibujosaurio y ves esa persona que no, porque ahí está todo. Ahí han ido muriendo muchos. Ahí también hay índice onomástico, ¿no? Por supuesto. Ahí también me busqué. Ahí sale. De todas formas, a mí eso me parece muy generoso, que es algo que en el mundo del cómic nadie hace, que es contar esas partes tal que de negocio, de cobrar y de que no cobres, ¿no? Bueno, sí, es generoso para el que lo lee porque le avisa. Pero hay como mucho hermetismo. Al que mencionan no le hace ni puta gracia. Sí, entiendo que sí. Pero realmente salimos de ese hermetismo que en el mundo del cómic parece que todos nacemos... Ha habido una gran tradición de ese hermetismo, pero ha ido cambiando un poquito. Ha ido cambiando un poco, por ejemplo, no se decían nunca las tiradas, y hay cada vez hay más autores que las sueltan, o... no sé. Es que en un principio el mundo del cómic era una cosa como que tenía todos costumbres súper fijas. El centro estaba en Barcelona, los autores cobraban estos, los álbumes se hacían tanto tiempo después de publicado en revista, era todo como muy exacto, y ahora ya ese hermetismo tradicional no es el que era antes, ¿no? Sí. Pero sí, a mí nunca me dio vergüenza decir cuánto he vendido de uno. Sí, no, y que tampoco, bueno, que hay gente que infla mucho la historia. Y tampoco me ha dado vergüenza si alguien no te ha pagado y dices, ¿te ha pagado ese? No. Tampoco me voy a decir ahora, no me ha pagado, cabrón, y tal, ese no, me debe dinero, sí, ¿por qué no lo vas a decir? Ahora te haces un dibujosaurio, ¿no? Claro. No, la no pregunta de antes, al final, creo que lo que trataba de preguntarte es si todo lo que recopilas, lo vas guardando, lo vas ordenando, lo haces con esa finalidad comercial de volver a rescatarlo luego, reutilizarlo y poder hacer cosas como el dibujosaurio. Como comprenderás, tengo archivos desde que era muy chaval, cuando tenía 20 años no estaba pensando, claro, en 2009 haré una recopilación de mi Más que obra, nada porque eso no lo tiene nadie. y me harán una entrevista muy larga, pues no, lo guardo y ya se sabe, ya ahí entra el rollo Zappa, no se sabe, tú lo guardas y igual lo usas, no, que también es un poco rollo Faimino cansado, cuando contaban aquellos chistes de yo voy dando datos y luego igual los uso. ¿Sabes? Que empezaban un chiste, decían y van dos de Valencia y están tomando horchata, sí. Y se acercan, pero eso vale para el chiste, no sé.